Bueno, hoy nos toca hablar de la conjunción de Saturno con Neptuno. Esto va a empezar ya, pero la conjunción exacta a partir es en 2026, en febrero. Ahora bien, como van a estar muy cerquita ambos planetas, probablemente ya en 2025 vayamos a notar sus efectos. Entonces, es una conjunción en Aries. Y primero vamos a hacer un poquito de esto de prospectiva o recordar un poco las cosas. Los ciclos planetarios, según Barbault, que ha sido, digamos, el que cambió completamente la astrología mundial y tuvo el gran acierto del pronóstico sobre la caída del muro de Berlín. No dijo exactamente que caería el muro de Berlín, pero sí que el comunismo sufriría en aquel momento pues un cambio desfavorable muy importante. Y es porque Barbault asociaba el ciclo de Neptuno-Saturno con el comunismo, pero también asociaba el ciclo de Neptuno-Urano con el capitalismo. Luego para él Saturno-Urano eran los Estados Unidos, Saturno-Plutón era Israel. Bueno, veis que yo he añadido alguna cosita más. Pero vamos a centrarnos primero, o mejor dicho, sobre todo, en estos ciclos de Neptuno. Neptuno con Saturno, Neptuno con Urano, Neptuno con Plutón. Para Barbault, estos dos, Neptuno-Saturno, comunismo, Neptuno-Urano, capitalismo. Bien, hay muchos astrólogos que os van a decir que, por tanto, Neptuno es el comunismo. Ahí me parece que están haciendo una mala lectura, porque si para Barbault Neptuno-Saturno es el comunismo, pero Neptuno-Urano es el capitalismo, significa que la diferencia está en Saturno o en Urano, porque como podéis ver, en la ecuación Neptuno está en las dos cosas. Las dos tienen Neptuno. Entonces, si lo miramos desde otra perspectiva, ¿qué hace Neptuno? Pues Neptuno es un planeta que idealiza las cosas. Por lo tanto, cuando se junta con Saturno, ¿qué es lo que idealiza? Idealiza la austeridad. Y cuando se junta con Urano, ¿qué es lo que idealiza Neptuno? Pues idealiza la libertad individual sin trabas. Por eso es el capitalismo y por eso Saturno, Neptuno sería el comunismo. Pero evidentemente el comunismo es una cosa bastante reciente. Pensemos que es de mediados del siglo XIX. Por lo tanto, ha habido antes y habrá después muchas cosas que no sean comunismo y que puedan resonar en la energía de Neptuno-Saturno. Entonces hay que centrarse qué significa realmente un planeta. Es decir, Saturno, ¿qué es? Austeridad. Vale, por ejemplo, en España, Mariano Rajoy ganó las elecciones por mayoría absolutísima con un trígono de Saturno y Neptuno. ¿Qué decía Mariano Rajoy? Que había que apretarse el cinturón, que España había vivido por encima de sus posibilidades y que teníamos que volver a la austeridad. ¿Qué se decía en aquel momento en la Unión Europea? Austeridad, 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 recorte, recorte, recorte. Por tanto, ¿qué se idealizaba con ese trígono de Saturno, Neptuno en aquel momento? Pues la austeridad. ¿Era eso comunismo? Pues no. Era austeridad porque eso es lo que es Saturno. ¿Qué pasa con el comunismo? Pues el comunismo evidentemente es una ideología de austeridad, porque lo que te dice es que si tú necesitas dos camisas, pues tienes dos camisas, pero no te hacen falta tres. Y nada de elegir la camisa, que si yo la quiero rosa, que si yo la quiero verde, que si yo la quiero naranja. No, te tocan dos camisas y punto. Esto sería Saturno. De hecho, si tenéis alguna amiga que tenga una madre acuario, pues habréis visto que las madres acuarios dicen, pues no, no voy a comprarte yo la tal de la marca no sé qué, no sé cuántos, porque esto es innecesario. Yo tenía una amiga acuario así, el pobre hijo lo llevaba mártir, porque claro, no le quería comprar ninguna marca de nada. Ella decía, pero si tiene una camiseta de construcciones Ansis de lo más bonita, ¿por qué tengo que comprarle una camiseta? Ella era de estas, de que si llevabas la camiseta de publicidad de pues una marca de esto o de aquello, para ella ya tenías camiseta, no te hacía falta más. Esto es Saturno, ¿vale? Esto es muy saturnino.
Entonces, claro, con Saturno y Neptuno hay, digamos, cada vez que hay una conjunción, se supone que hay un reinicio del ciclo relacionado con el comunismo, pero también, como el tiempo ha cambiado, puede ser con otras cosas, con cualquier tipo de ideología de austeridad. Puede ser, por ejemplo, el decrecimiento o el bien común. Es cierto que en estos momentos tenemos una gran potencia, que es China, que no tiene una economía comunista. En realidad esto lo llaman algunos capitalismo de Estado, pero sí que es cierto que está virando de nuevo hacia planteamientos más comunistas. Eso es cierto. Por lo tanto, habría que observar qué ocurre con esta conjunción de Saturno-Neptuno y si China da un giro más en la mentalidad comunista, aunque siga teniendo una economía de Estado, una economía capitalista, porque existe la propiedad privada, pero a lo mejor con algunas restricciones más de las que hay. Entonces, habría que observar muy bien el tema de China. Pero esto, lo de Saturno-Neptuno, claro, sabes, se produce en Aries. Aries es el signo quizás más importante en la astrología mundial porque es un signo cardinal y es el signo que empieza todo. Así que una conjunción de Saturno-Neptuno en Aries, claro, es que además Saturno en Aries son los grandes ciclos de astrología clásica que se dan cada 30 años. Así que ahí hay que prestar una especial atención. Y he mirado tres conjunciones, dos anteriores y la que viene ahora. Bien, para la astrología tradicional, la astrología clásica, Gran Bretaña, bueno, ellos no decían Gran Bretaña, decían Inglaterra, era un país ario. En realidad, si miras el tema actual del Reino Unido, tiene un sol en Capricornio y sí que es muy sensible a los ciclos en los signos cardinales. Cardinales. No es Aries, pero para la tradición sí que era Aries. Entonces me dije, bueno, pues vamos a ver un poquito qué ocurre cuando la conjunción de Saturno-Neptuno se da en Aries. Entonces, aquí tenemos en el 1380 hubo una conjunción de Saturno-Neptuno en Aries y podéis ver que he tomado la luna nueva. Recordad que como son planetas muy lentos, no se sabe el momento exacto de la conjunción, así que es conveniente tomar una fase solilunar la más cercana posible. Aquí la más cercana posible era la conjunción del Sol y de la Luna, que además es que se daba prácticamente sobre el mismo grado, o sea que era esa configuración la que había que mirar. Vale, podéis observar que esta configuración tiene un trígono de Marte. Se produce en la 3 del tema levantado para Londres, que es la capital. Marte rige la 10 y además es un Marte que está en Leo. Entonces, la 3 también es la 12 de la 4. Esto podría tener, digamos, un cariz ideológico por la 3. Podría tener algo que ver con transportes, comunicaciones, desplazamientos o con, como 12 de la 4, con penalidades para el territorio. Y esto muy relacionado con el gobierno real, porque es un Marte que está en Leo y rige la 10. O sea que eso estaba claro. Vale. Aquí, ¿qué ocurrió? Vamos a verlo. Espera un momento. Vale. Ocurrió la rebelión de Wat Tyler al año siguiente, en 1381. Bien, fue uno de los levantamientos campesinos más importantes que ha habido en la historia de Europa. Ha habido otras. Ahora bien, ese está muy documentado y la verdad es que fue un movimiento que estuvo a punto de tener éxito. Su fallo fue fiarse del rey.
y al final pues acabaron con sus líderes y de ahí se acabó con todo esto. Ahí había digamos, un contenido ideológico muy importante porque había algunos predicadores como John Ball y la idea básica era que el hombre tenía que ser libre. Ese movimiento era contra el feudalismo y la servidumbre. Entonces, lo que no se aceptaba era que se obligara a los hombres a ser esclavos o siervos más bien. No se utilizaba la palabra esclavos, pero sí la palabra siervos. Entonces fue, digamos, con un apoyo religioso de algunos predicadores como Ball, fue un movimiento de deseo de liberación y de igualdad. Era muy importante la igualdad. Tuvieron varias entrevistas con el rey, consiguieron conquistar la Torre de Londres. Ahí hubo unos acontecimientos porque digamos, los principales consejeros del rey fueron ejecutados por estos campesinos rebeldes. En realidad, por lo tanto, estuvieron muy, muy a punto de triunfar. Lo que pasa es que después, en una entrevista entre el rey y uno de los líderes, que fue Wat Tyler, este fue ejecutado, fue asesinado y por tanto a partir de ahí, pues todo se deshizo. Todo se deshizo, la gente volvió a casa y después fueron persiguiendo a los líderes y eliminándolos. Pero realmente estuvieron muy, muy a punto de triunfar. Bien, si miramos lo que sería el cero de Aries, os he puesto el del 1380, que es el año antes de la Gran Rebelión, y el de 1381, que es el mismo año de la rebelión, porque pienso que la rebelión probablemente se fue gestando durante meses antes de estallar. Estalló en mayo. Ahora, en 2 meses no estalla una rebelión. Tiene que haber ya durante un tiempo, como mínimo un año, tiene que haber ahí un caldo de cultivo. Entonces, en 1380 vemos que la conjunción de Saturno y Neptuno está en 4. Claro, la casa 4 es el territorio, pero también es la oposición al gobierno o a los que mandan. Y si miramos después lo que era ya el año 1381, el cero de Aries, podemos ver que para Londres estaba Saturno partil sobre la cúspide del ascendente. Claro, Saturno es un planeta que en astrología clásica representa a los campesinos y las clases bajas, y más está conjunto al sur que describe a gente más o menos marginada. Aparte de eso es interesante porque eso también influye mucho. En los años en que el Sol en el ingreso en Aries está aspectado por Marte, son años más violentos, en que puede haber sucesos más traumáticos, ya sea por inclemencias del tiempo o bien por rebeliones o guerras o cosas de incendios, cosas de ese tipo. Y ese año, evidentemente, el Sol estaba conjunto a Marte, un Marte en Piscis. No olvidemos que los predicadores tuvieron su influencia en esa rebelión. Bien, entonces aquí tenemos, por tanto, que en 1380 hubo una conjunción de Saturno-Neptuno en Aries y en Inglaterra hubo una gran rebelión campesinos que estuvieron a punto de triunfar. ¿Cuánto fue la siguiente conjunción de Saturno-Neptuno en Aries? Pues ya nos tenemos que ir al año 1703. Ahí, para el año 1703, he tomado como configuración la luna llena. Podéis ver que ya está Saturno un pelín distanciado de Neptuno, pero en realidad entre los dos pues viene a haber unos 27 minutos, o sea que no llega ni al grado. Y además, como da la casualidad de que la luna llena fue en el mismo grado donde estaba Neptuno, yo pienso sinceramente que esa sí que es la configuración que hay que tomar. Vale, entonces se puede pensar que si realmente por la astrología clásica Inglaterra tiene que ver con Aries, pues ese tipo de configuraciones afectarán al país. Ahí esa luna llena se dio en el eje 3-9. El eje 3-9 es el eje ideológico, el eje del comercio, pero también la 3 es la 12 y la 4. Y fijaros que
ahí como planetas angulares en ese tema, tenemos Marte en 4 y tenemos Urano, que está en la 7, Plutón también. Vale, pues vamos a ver ahora qué ocurrió ese año y vamos a pasar a la diapositiva siguiente, si esto quiere ir a la diapositiva siguiente. Vale. Entonces tuvimos en 1703 en Inglaterra y también algunos países del norte de Europa lo que se llamó la Gran Tempestad. Por lo visto fue un desastre tremendo. Algunos piensan que fue un huracán de categoría 2. Evidentemente nos dirán, es que los europeos sois unos exagerados, porque en el continente americano pues hay huracanes de 3, del 4 y del 5, por ejemplo el Katrina. Pero claro, la zona de Europa, no, ahí en Europa no hay huracanes, porque hasta ahora por lo menos, porque tenemos un clima distinto, más templado. Por lo tanto, un huracán de nivel 2 para Europa, pues es algo inesperado y algo tremendo, porque puede haber grandes tormentas, pero huracanes de nivel 5 no creo que haya habido nunca en el continente europeo. Entonces, si este fue de nivel 2 según dicen algunos, que tampoco está tan claro, pues ya sería una cosa muy importante. Hubo miles de muertos, hubo unos grandes desastres, barcos hundidos, bueno, fue una catástrofe. Entonces tenemos, por lo tanto, que también en 1703 hubo un desastre con la conjunción esta en Aries, en el Reino Unido. Si miramos el cero de Aries del 1703, pues ahí podemos ver que hay muchos planetas en la 12. Esto ocurrió también una cosa parecida cuando la pandemia, 2020. Había muchos planetas en 12. Claro, como la 12 es una casa de pérdidas, pues evidentemente suponía que habría muchas pérdidas. Ahora, con esto se podía pronosticar una gran tormenta. Como no sé de astrometeo, habría que preguntar a los expertos si se basaría en esto para ver que habría una tormenta tan destructiva. Vale, entonces ahora 2025-2026 vamos a volver a tener una conjunción de Saturno y Neptuno en Aries. Va a volver a afectar al Reino Unido. Antes, antes habrá ya un asomo de unión entre ambos. Fijaros, este verano, 2025. Saturno estará a 1,20 y Neptuno a 1,51. Por lo tanto, no es la conjunción exacta, 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 pero sí que están dentro del mismo grado. O sea que se podría considerar esto ya como una conjunción partil, en cierto modo, porque ya hará los efectos de la conjunción partil. Os he puesto la luna llena del 9 de agosto de 2025 y lo he puesto para los Estados Unidos, porque esa configuración de los Estados Unidos va a quedar muy angular. Ahí es muy interesante ese momento porque tenemos Saturno, Neptuno, que están partil, bueno, prácticamente partil sobre el medio cielo, Marte en la 4 que se opone por tanto a esto, y hay aspectos desde Plutón y desde Urano. Evidentemente, ni Plutón ni Urano son planetas que traen muchas alegrías. También hay que pensar que ahí tenemos un factor y es que cuando Saturno está en Aries, eso significa que durante unos años el ingreso en Aries tendrá el Sol conjunto a Saturno. Claro, sí, cuando los ingresos en Aries tienen el Sol conjunto a Marte son años violentos, cuando es conjunto a Saturno son años de pérdidas importantes y suele haber situaciones económicas muy malas, muy, muy malas. Claro, hay un apoyo, es verdad, de Urano, que es la tecnología, de Plutón, que son las nucleares. Puede haber, por el apoyo este, pues innovaciones tecnológicas, sobre todo en el mundo de la automoción y cosas de ese tipo, de acuerdo, pero para los Estados Unidos, ahí me parece que esto augura un ciclo bastante nefasto, que puede ser muy problemático
para lo que es el gobierno, es decir, una fuerte oposición al gobierno, un descalabro. No digo que vaya a dimitir, no he dicho esto en ningún momento, ¿eh? Habría que estudiarlo más a fondo para ver cómo funcionan las cosas y así solo con una configuración no se puede saber. Pero sí que va a ser una fuerte oposición al gobierno y la cosa se le va a complicar bastante a Donald Trump. Y si miramos el 2026, que es cuando es el momento exacto, ahí he vuelto a tomar una luna nueva y esta vez he levantado el tema para el Reino Unido. Entonces, no se puede hacer pronósticos solo con una configuración. Pero fijaros lo que os decía. Ahí ya estará Saturno, porque Saturno entra ahora en 2025 en Aries, luego volverá a Piscis, después volverá a Aries. En 2026 ya tenemos unos ingresos solares en Aries que van a ser con el Sol conjunto a Saturno y a partir de 2026 la situación económica mundial puede ser muy complicada. Pueden ser años de pobreza, años de grandes pérdidas económicas. Pero si nos centramos en el Reino Unido, claro, si levantamos la lunación, pues francamente lo tiene todo, ¿eh? La lunación para el Reino Unido en febrero, fijaos que la conjunción exacta teóricamente de Saturno con Neptuno es el 20 de febrero de 2026. Yo he levantado la lunación para el 17 de febrero. En el Reino Unido, esa lunación cae sobre la cúspide de la 10, el medio cielo, y en cuadratura Urano en lo que es la 12. Por lo tanto, aquí, sinceramente, parece ser que es la cabeza del Estado la que sufre un serio revés y suceden cosas inesperadas. Claro, la cabeza del Estado en el Reino Unido puede ser tanto el rey o bien el primer ministro. Entonces, no sé si cae el gobierno de Starmer o si ocurre algo a nivel de la monarquía. Pero esto no se puede saber solo con una configuración. Habría que mirar el tema natal del país, hacer progresiones y todas esas cosas. Ahora bien, sí que la idea lo que quería explicar, si en 1380 hubo algo en el Reino Unido, bueno, en aquella época en Inglaterra, si en 1703 con esa conjunción también pasó algo en Inglaterra, pues ahora en 2026, pues también es muy posible que pase algo en Inglaterra. Y en este caso creo que puede afectar a la jefatura del Estado o bien, fijaros que el Sol rige la 4 y evidentemente desde el Brexit lo que es la cohesión nacional está muy en entredicho porque los ingleses votaron a favor del Brexit, pero los escoceses o del norte de Irlanda no. Y sobre todo Escocia esto lo tomó muy mal. Entonces ahí habría que estudiar bien el tema del país, del rey, del primer ministro, para ver si esto va a afectar. Pero sí que parece bastante probable que los problemas se den o a nivel de jefatura de Estado o bien a nivel de la cohesión territorial. Bien, ¿habrá pautas nuevas en el comunismo? Para esto habría que estudiar el tema de China, que es la única que puede elegir una senda ya más cercana a la ideología básica del Partido Comunista. Por lo tanto, no se puede asegurar así que en 2026 todo el planeta se va a volver comunista, porque es que conjunciones de Saturno con Neptuno hay cada 30 años, oye, y no nos hemos vuelto todos comunistas. Por lo tanto, tampoco hay que exagerar ni darle una importancia tan grande a esto, pero sí, evidentemente, que marca un hito digamos, un nuevo ciclo en las ideologías que estén relacionadas con la austeridad, que ya digo, puede ser perfectamente el decrecimiento. Y bueno, para terminar, recordad que tenemos el libro 1 de Aprende Astrología y el libro 2 y os recomiendo comprar libro 2.